produciendo. La historia del carnaval a nivel global se remonta al año de 1165, cuando el Papa Urbano IV emitió una bula en la cual decía que 3 días antes de la Cuaresma los cristianos iban a darle rienda suelta a sus impulsos de la carne para que cuando llegara el miércoles de ceniza, entonces se comenzara a hacer penitencia, ayuno, como en la Cuaresma, como dice, ¿verdad? Su nombre. En el año de 1492, como de todo es sabido, vinieron los españoles, ellos le impusieron costumbres. Dentro de esas costumbres estaban las festividades de carnaval, pero claro que no, los indígenas es muy probable que no llegaran a conocer lo que es el carnaval. El registro de las primeras manifestaciones de carnaval se remontan al año de 1520 y eso fue donde hoy se llama la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional. Entonces, los negros que trajeron también sus culturas, sus costumbres y su forma de ser, también trajeron sus bailes y todas esas cosas. A los negros también se cristianizaron. Los blancos le permitían a los negros que hicieran celebraciones, pero no con los blancos, jamás. Cuando comenzó la industria azucarera, ustedes saben que había una élite. Esos nuevos ricos eran muy aburridos porque la iglesia era que tenía el control de todo aquí y no les permitía hacer muchas cosas. Sin embargo, comenzaron a hacer esas fiestas de carnaval, pero como a nivel de cerrado, elitista, clubístico. Y obviamente los criollos también comenzaron a hacer sus fiestas en sus manieles, como se dice. Así se fue creando una división de clase entre lo que es la élite y lo que es el pueblo. La élite celebraba sus carnavales, pues a su manera, y el pueblo la celebraba también a la suya. Por ejemplo, personajes de carnaval. Aquí hay un personaje de carnaval que es histórico, que no fue un personaje de carnaval en principio, que son los platanuses. Y los tenemos nosotros, gracias. Eso es una primicia y es una gran cosa. Nosotros los cotuizanos tenemos el orgullo, debemos decirlo con orgullo, de que digo, si es que eso debe ser motivo de orgullo, pero yo creo que sí, de todas formas, que la primera generación de negros esclavos que se trajo a América, cuando desembarcaron en el puerto de Santo Domingo, los trajeron para Cotuí. ¿A trabajar dónde? Donde está la Barrick Gold. Y entonces, para comenzar a explotar esos yacimientos auríferos, trajeron esos negros para acá. A los negros potentes fue para Cotuí que lo trajeron. Entonces, dirán ustedes, pero bueno, ¿y por qué? Se preguntarán algunos, ¿por qué aquí hay tanta variedad del carnaval? Por eso mismo, porque los primeros negros y todos los negros fuertes que traían de distintos lugares de África, era para acá, y entonces esa mezcla, eso es el resultado de eso somos nosotros hoy, y por eso es que ustedes ven tantas cosas aquí. Vamos a hablar del carnaval en la actualidad en Cotuí. Lo que ustedes ven como carnaval, por qué la gente se disfraza, por qué nosotros somos así, por qué hay tantos personajes de carnaval, qué nos hace diferentes a nosotros. Pues bien, decía yo ahorita que tenemos un personaje del carnaval que son los platanuses. Ese personaje de carnaval en sus inicios no era un personaje de carnaval, sino era algo que se utilizaba como ritual de los negros para hacer algunas celebraciones mágico-religiosas de sus lugares. Ustedes saben muy bien que, por ejemplo, en África, la gente sale a la selva a buscar todo lo que necesita. Si ellos necesitaban, por ejemplo, hacer un tambor, iban a la selva, elegían el árbol que según sus dioses le decían que ese era el que debían tumbar, y entonces se tumbaban. Cuando necesitaban hacer alguna máscara ritual, que las máscaras siempre han sido rituales, nunca para carnaval, porque en África no se usaba eso de carnaval,
porque ellos traían esa cultura de allá y siempre lo trabajaron así. Ellos también hacían sus máscaras rituales de árboles, algunos específicamente, de acuerdo a lo que le dijera el dios o el ser que ellos querían enarbolar o hacer. Claro, eso es todo creencia. Cuando ellos llegaron aquí, que no encontraron la selva, lo que encontraron fue esto. Ellos, con los elementos que habían en el entorno, entonces ellos hacían sus rituales. Claro, si no habían máscaras que ellos podían hacer con la corteza de los árboles y todo eso, pues agarraban un higüero y con eso ellos hacían sus rituales. Si no tenían quizá la vestimenta necesaria para de acuerdo a la deidad que ellos iban a alabar, entonces ¿qué cogían? Cogían ramas secas. Con el tiempo, cuando ya los africanos ya no eran africanos, sino criollizados, porque ya los abuelos, los que trajeron eso como herencia, ya no lo hacían porque habían muerto, ya los hijos, los nietos ya eran más criollizados porque ya eran mulatos, aunque fueran negros, pero ya tenían otras costumbres. Entonces ellos, cuando se comenzó a celebrar carnaval, que permitían que ellos hicieran celebraciones, entonces ellos, emulando, recordando lo que decía su abuelo, su bisabuelo, de cómo se hacían esas máscaras ancestrales para celebrar, hacer esas celebraciones mágico-religiosas. Entonces ellos comenzaron a emular eso, pero ya no como magia, sino como carnaval, simplemente para tenerlo como fresco, para refrescar la memoria y tenerlo, y eso funcionaba realmente. Y así surgió ese personaje que hoy es de carnaval, pero en su principio, como dije, era algo ceremonial. Y entonces tenemos ese personaje de carnaval que es de Cotuí, muy de Cotuí. Obviamente hay en otros lugares, en Yerbabuena, esos se llaman marimantas. O sea, ellos utilizan hojas de plátano, pero también ellos le ponen hojas de otras cosas, hojas verdes, y también se ponen otras cosas en la cabeza que no necesariamente tiene que ser de comején. Ellos utilizan comején, pero utilizan otras cosas también. O sea, hay una gran diferencia entre las marimantas de Yerbabuena y los platanuces de Cotuí. ¿Cuál es? Los platanuces de Cotuí son simplemente hojas de plátano, higüero y lleno de comején. Ellos tienen hojas de plátano, le meten otras hojas, le meten otros elementos y también se ponen en la cabeza otras cosas. Por eso se llaman marimantas. Igualmente, como decía, en otros lugares se han encontrado expresiones de personajes de carnaval disfrazados con hojas de plátano. Por ejemplo, en Cuba se han encontrado, en Panamá se han encontrado, en Martinica, decía yo. Son lugares donde también fueron esclavos a trabajar estos mismos negros que lo traían de los mismos lugares, pero lo llevaban a otro sitio. Por lo que eso es un personaje traído especialmente y de manera muy específica de nuestros ancestros africanos. ¿Entienden? Entonces nosotros tenemos, aparte de ese personaje del cual debemos sentirnos orgullosos porque es parte de nuestra historia, tenemos otros tantísimos personajes, como por ejemplo los papeluces. Bueno, todo el mundo sabe lo que es papeluces, pero a lo mejor hay mucha gente que ni siquiera sabe por qué la gente se disfraza de papel aquí. Y es tan sencillo como esto. Cuando vino el auge de la industria azucarera, ustedes saben que el papel se hace, o se hacía en principio, del papel de estraza, como se llamaba así, que es ese papel marrón, se hace del bagazo de la caña. Papel del colmado, le decían en esto hasta hace poco, porque ya eso no existe. Ya los colmados lo que tienen es funditas plásticas. Tú vas a buscar papel de colmado y ni siquiera en el colmado saben de lo que tú le estás hablando. Ese papel, como tenía ese color al de las hojas de plátano, y por la facilidad con que se conseguía y se podía hacer también un disfraz, ellos, emulando un poco tal vez el plátano, comenzaron a pegar esas tiras de papel en sus ropas, y así surge el personaje del papelú, simplemente. Después, con el cambio, que yo digo que fue una bendición de Dios, que fuera aquí donde naciera eso del personaje de los papeluces, porque nosotros sí que hemos sabido sacarle provecho a los papeles, pero mucho provecho para las cuestiones del carnaval. Si hay algo que nosotros nos identifica, señoras y señores, es que nosotros tenemos un carnaval
colorido, pero hasta donde no más. ¿Y qué es lo que hace el papel? El papel absorbe cualquier color que se le ponga y entonces nosotros le sacamos mucho provecho a los papeles de colores, los papeles de cinta, los papeles de lo que sea, porque nosotros trabajamos el papel. Entonces, de ahí que se fueron trabajando primero los papeles de periódicos, pero ustedes saben muy bien que Cotuí era una comunidad pequeña, que la gente no leía mucho. Aquí llegaban 10 periódicos, 20. Cuando yo era canillita, que yo era muchacho, yo vendía 30 periódicos. Era lo máximo que llegaba el periódico, el Nacional, que era el que yo vendía en las tardes. Y ese era, pero yo tenía mis clientes, que no era de que mira, iba uno por ahí, de que, como por ejemplo pasa una gente vendiendo chulitos, dame un chulito, no. ¿Y qué periódico para qué, muchacho? Tú eres loco, no, eso no. Además que la gente le faltaba como mucho todavía tirar página para la izquierda y había mucha gente analfabeta, perdón, eso es así. Entonces, pero los periódicos, por ejemplo, por las limitaciones que había, como les dije ahorita, de la escasez, la gente los pedía, los muchachos comenzaban a decirle a Lalito, a Ernesto, al papá de Conrad. Eso era la gente que viajaban para la capital. Uno tenía que anotarse, eso es parte de la historia, señores. Uno tenía que anotarse, entonces te iban a buscar la noche antes o días antes. Entonces ellos te buscaban a tu casa, te llevaban a donde tú ibas a la capital, te recogían donde te dejaban y así era la vida. Era bastante fácil porque la capital, como era tan grande, la gente no sabía caminar mucho en la capital. Y ya usted sabe, un campesino de aquí de Cotuí que se perdía para Radio Guarachita, cogía derechito. La cuestión es que para época de carnaval siempre los muchachos le decían a esos choferes que le trajeran periódicos. Y ellos con mucho gusto lo traían. Y entonces siempre había en existencia periódicos para hacer los disfraces. Pero claro está, como siempre, las clases sociales no pueden mezclarse. Por lo tanto, los ricos no podían seguirse disfrazando con papel de periódico. ¿Por qué no? Porque eso era feo. Y entonces le pusieron un mote a feo. Entonces comenzaron a hacer sus disfraces con otras cosas, con papeles de otra cosa. El papel crespé, otros papeles, papel celofán, cosas así. También se dio esa variedad de los papeles. La clase alta la hacía como hacía la clase emergente cuando la industria azucarera, sus carnavales de salón. Entonces, jóvenes, como les decía, esa clase hacía sus bailes de máscaras en el Casino Juan Sánchez Ramírez, fundado a finales del siglo XIX. Señoras y señores, así mismo fue. Entonces, en ese gran casino donde iban esas grandes familias, supuestamente grandes familias, a celebrar sus festividades de carnaval, y cuando se disfrazaban de árabes, se disfrazaban de gitanos, se disfrazaban de reyes, se disfrazaban de condes, de faraones, todas esas cosas que ellos veían en la historia o que veían quizá en la televisión, en el cine. Y entonces ellos hacían eso. Claro, podían comprar esas telas donde los Muné, como decían, que eran unos libaneses que habían aquí, apellido Muné, que tenían una gran tienda ahí en la calle comercial que es hoy, donde está Lucido Palmero también. O sea, esa gente podían comprar y podían traer y encargar incluso esas telas, y ellos con esas telas brillosas y esas cosas hacían sus disfraces. Para distinguirse, salían al carnaval de la calle, pero no salían disfrazados de papeluce, no. Salían disfrazados de tela. Entonces comenzaron a hacer los diablos cojuelos, pero con alas de murciélago. Oiga usted, o sea, se inspiraban en cosas realmente, pero era para distinguirse. Con el tiempo, igualmente, la gente comenzó a conseguir también para comprarse su telita, no quizás de terciopelo, ni de lamé, ni de esas cosas brillosas, pero sí su telita con sus rayitas y sus cositas, y así fueron comenzando a ponerle también sus alas a sus mamelucos y sus cosas, y entonces nos fuimos mezclando, porque una cosa es cierta: el carnaval de los ricos es de los ricos, es cierto, pero tenían que ir donde los pobres a que le hicieran las caretas, porque ¿cómo es esto? No entiendo nada, ¿entienden? Tenían que ir al pueblo obligatoriamente, a Pueblo Nuevo, donde Pateca, a que le hicieran las caretas.
o a donde Jesús María, o a donde otros careteros que habían aquí famosos en su momento, donde Cano, que nadie sabe que Cano se disfrazaba, ¿entiendes? Y así, donde Lucas, muchísima gente. Y entonces eran gente que, imagínate tú, pero también igualmente tenían que ir al matadero a buscar sus vejigas para poder disfrazarse. Igual, entonces, ¿se valían de quién? De los que podían ir al matadero, de los que no tenían vergüenza, no tenía pena levantarse temprano a buscar la vejiga de los puercos o de las vacas. ¿Entiendes? Siempre el carnaval ha sido del pueblo, déjese de eso. Porque nosotros somos todos pueblos. Ahora, que lo hayan querido distinguir entre una clase y la otra, ya esos son otros 20 pesos, que también eso es muy cuestionado. Muy cuestionado. Toda la vida ha sido así. Y lo sé muy bien porque sé que es así. Porque por conocimiento de causa. Pues bien, entonces, ya hablamos de los papeluces, de los platanuces, cómo surgen las distintas variedades de papel. Es lo que nos ha hecho a nosotros realmente ser inmensamente ricos en personajes de carnaval. Nosotros somos ricos en personajes de carnaval. ¿Cuántos personajes de carnaval hay en Cotuí? Mi hijo, pero ¿y si no ponemos a hablar de eso, entonces no acabamos hoy? Lo que sí es que podemos decir es que los que más se conocen a nivel nacional son los platanuces, los papeluces, en sus diferentes, oye, sobra ahí, hay una amalgama, un arco iris de cosas para decir de los papeluces, increíble. Los funduces, los trapuces y cualquiera que aparezca. Juanpa es un personaje de carnaval. Ahora, lo que hace Juanpa cada año es un legado que va sumándose a lo que va a ser y a lo que es el carnaval de Cotuí. Eso es lo que pasa con Juanpa. Porque desde muchacho yo estoy haciendo personajes de carnaval y estoy disfrazándome. De hecho, cuando yo era niño, recuerdo que el carnaval duraba prácticamente el año entero. No solamente a mí, sino a los del barrio. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo que hacía era jugar con... Ayer, cuando yo venía de caminar de la presa de Atillo, me reí tantísimo y me llenó de satisfacción ver a 3 muchachitos ahí en Quitasueño tratando de disfrazarse con un solo disfraz. Uno se puso la parte de arriba, otro se estaba poniendo la parte de abajo y otro carajito tenía la careta y tenía la vejiga. Entonces esos 3 muchachitos estaban disfrazándose a su manera, con un solo disfraz. 3, ¿te das cuenta? Entonces, así era cuando yo era niño. Por eso me dio risa, pero de satisfacción eso, porque recordé mi infancia. Que así era que nosotros hacíamos. Nosotros cualquier cosa era carnaval, un trapo que uno encontraba, cualquier cosa mal puesta que uno encontraba, ya con eso era suficiente para usted. Vamos a jugar al carnaval, así era que uno decía. Y uno se echaba la vida jugando, el año entero en eso. Entonces pasaba la Navidad, pasaba todo, y uno seguía jugando con las mismas cosas, porque con eso era que se jugaba, ¿entiendes? Entonces para los niños antes, el carnaval no pasaba nunca, porque era una expresión de tu jugar, de tu, qué sé yo, divertirte, y además era muy divertido, y es muy divertido el carnaval. No sé por qué mucha gente todavía entiende otras cosas acerca del carnaval. Entonces, Juanpa, ¿cuántos personajes ha hecho? Realmente no sé. No sé. Ahora, cuando yo comencé, por ejemplo, a hacerlo ya en mi adultez, yo recuerdo, en mi adultez, no en mi pubertad y esas cosas, en mi infancia, porque aunque recuerde, sí, me disfrazaba de robar la gallina, de los novios, de todo lo que había aquí. Y sabrá Dios de qué otras cosas que uno nunca le llegó a poner el nombre. Porque eran creaciones, o sea, era rápido, espontáneo. Eso era una cosa así fácil que se hacía. Gracias a Dios que todo el mundo aquí en Cotuí prácticamente, cuando se quiere poner algo, se lo pone del carnaval. Y eso es una gran cosa. Entonces, recuerdo que si vamos a comenzar, por ejemplo, a partir del año, tal vez, qué sé yo, 1988, eso es mucho. Yo recuerdo que yo fui al malecón. Yo estaba todavía, estaba en la capital. Esa tarde que anunciaron que había el desfile de carnaval, esa cosa, ya yo con anterioridad había hecho mi disfraz, claro, era de vainas, y esa historia anda por ahí caminando. Entonces yo salí con mi disfraz desde mi casa para el malecón, como si fuera en Cotuí. Yo salí
porque eso es lo que yo hacía aquí en Cotuí. Entonces yo salía a eso, a disfrazarme, a bailar, a gozar y a ver a todo el mundo y a ver las cosas también, a ver las otras comparsas y eso, porque de eso se trata el carnaval. Y entonces, bueno, cuando llegué al malecón yo hice lo que debía hacer, a lo que yo fui, a gozar, a bailar y bueno, de repente que me dan un premio por eso, digo, bueno, pero si las cosas son así, bueno. En Cotuí nunca me han dado un premio, pero lo voy a coger porque no lo voy a negar tampoco. Recuerdo, jóvenes de Cotuí, pueblo de Cotuí, oigan bien, cuando yo en el año de 1988, 19 par de 8, me dieron el primer premio como la mejor máscara individual, me dieron 500 pesos. ¿Y saben lo que yo hice, jóvenes todos, pueblo de Cotuí? Al otro día fui, cuando me dieron el cheque, lo cambié y compré una cama, un Bosch Spring, porque yo todavía no tenía cama buena para dormir. ¿Entienden? Y lo compré eso y la cambié. Y hasta el sol de hoy estoy durmiendo en Bosch Spring, gracias a Dios. Entonces, yo seguí haciendo mi vida normal con el carnaval. Obviamente, el carnaval de Cotuí es una cosa que no es de que un programita que se va a pasar ni en 2 ni en 3. Eso hay que venir y ver todo eso, cómo es que son las cosas, porque las cosas aquí son increíbles en cuanto al carnaval. Cómo la gente se compenetra con el carnaval, cómo la gente se vuelve loca, se le mete eso, porque es como si fuera una pandemia. Bueno, no pandemia, pero sí como un virus fuerte que ataca a todo el mundo, una cosa, pero que ataca a los cotuizanos. Y obviamente si vienes de otro pueblo también te ataca a ti. Por lo que uno tiene que saber muy bien cómo es que son las cosas. Con cuál de los personajes que yo he hecho es con el que yo más me he identificado o me identifico. Obviamente, eso lo sabe cualquiera, con el príncipe africano. Pero ¿y por qué, dirás tú? Por todo lo que te acabo de decir, desde que comenzamos a hablar hasta este momento, de la historia de los negros africanos que trajeron aquí, por eso, porque yo me siento negro, ¿entiendes? Por eso yo me identifico tanto con el príncipe africano. El carnaval cotuizano comienza a ser importante para el país a partir de cuando se hizo el primer desfile nacional de carnaval, en el año 1983, 84, algo así, en el 83. De aquí, Milagros Ortiz Bosch, José Francisco Peña Gómez y Rafael Superví Bonilla organizaron por primera vez un desfile con muestras del carnaval nacional. Obviamente, el cerebro de ese evento era Juan Dagoberto Tejeda Ortiz, que era el que sabía donde quedaba todas las manifestaciones de este país, cómo se llamaba la gente. ¿Por qué? Porque Dagoberto Tejeda ha entregado su vida entera a la investigación y a tratar de sacar a relucir los valores que nosotros tenemos como dominicanos. Entonces, Dagoberto Tejeda, que sí había caminado no sé cuántas veces la geografía nacional y sí sabía dónde vivía, por ejemplo, aquí en Cotuí, Jesús María, quién era Francisco Rincón, cosas así. Entonces, por medio de un listado que se le dio, Milagros Ortiz Bosch fue quien se encargó del área del Cibao y llamó a Francisco Rincón. Pero, ¿quién era Francisco Rincón? ¿Por qué llamaron a Francisco Rincón? Porque a Francisco Rincón era la única persona que se le conocía aquí a nivel de la región y del país, que tenía conocimientos acerca de lo que era su pueblo y que él había de manera muy informal había hecho grandes investigaciones acerca de nuestra cultura y de lo que somos todos hoy. Se ha querido minimizar el papel de Francisco Rincón y no es así. Y no es así. Él podrá estar, qué sé yo, identificado con una o con otra rama o lo que fuere, pero eso no le quita a él el mérito de ser el primer cotuizano que en honor a la verdad se comenzó a preocupar por nosotros. Y eso que ustedes ven en Francisco hoy, que defiende a capa y espada y a ultranza el carnaval cotuizano de la manera que debe de ser, según él, espontáneo y todo eso, eso él sabe por qué lo hace. ¿Por qué? Porque él fue de los que comenzó a observar aquí a un grupito de esos trasnochados, supuestamente de la clase alta, que querían traer el carnaval de La Vega porque seguían diciendo
que el carnaval de Cotuí era feo. Francisco llegó a enfrentar a esas gentes frente a frente, de manera frontal, en el parque, y diciéndole a la gente. Sin embargo, hoy a Francisco a lo mejor no se le da el lugar que le corresponde en el pueblo de Cotuí y en el país. Digo, en el país sí se le da, pero quizás en Cotuí no. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay algunos intereses que yo no sé cuáles son. No sé cuáles podrán ser esos intereses que podrán haber de por medio, porque yo lo que sí sé es una cosa. Francisco nunca, que yo sepa, le han dado un centavo por hacer las cosas que hace. A mí tampoco me han dado nunca un chele. Y es muy probable que gente por ahí entienda lo contrario. Yo lo que sí he hecho es gastar mucho cuarto en esto. ¿Pero para qué? ¿Para que Juan para brillar? No. Yo lo que quiero es dejar un legado para que las generaciones venideras sepan cómo es que son las cosas aquí. Y si nosotros aquí debemos de agradecerle a alguien, que somos alguien en asuntos de carnaval, a esa persona se llama Francisco Rincón Santos. Ese Francisco que ahora mucha gente lo anda hasta queriendo, como dicen, aquerosear. Y no es así. Y yo en este momento aprovecho esta tarima y aprovecho este espacio para hacerle ese reconocimiento público a Francisco Rincón Santos, como cortuizano, que también he sentido esa necesidad de que las cosas nuestras se sepan a nivel cotuizano y a nivel de la región. ¿Por qué? Porque alguien tiene que decir las cosas. Nosotros no podemos ser tan mezquinos con nosotros mismos. Y las personas que nosotros tenemos aquí en este pueblo, que valen, que han hecho del carnaval algo que la gente pueda sentirse hoy orgullosa. Si hay dos, una es Francisco. Y si hay una, es Francisco. Simplemente. ¿Entiende? Entonces, con Francisco nosotros lo hemos tratado muy mal. El pueblo de Cotuí, las autoridades no le han dado el valor que se merece y el lugar que se merece Francisco. Al igual que a nivel nacional no le han dado el valor que tiene ni el lugar que se merece Dagoberto Tejeda Ortiz. Entonces, retomando, creo que a partir del 83, con Francisco, que se fajó a recoger a los palos, a los papeluces y a todo el que quiso ir para allá, lo montó en una guagua sin saber ni siquiera qué era lo que iba a pasar para allá. Y de allá para acá vino Cotuí con el premio de la mejor comparsa. Oiga usted. ¿Por qué? Por la cantidad de elementos que habían en esa comparsa. Y como no eran locos viejos a lo locos que estaban allá como jurados, sino sociólogos, antropólogos, historiadores, diseñadores de moda, periodistas de turismo y todas esas cosas, ellos valoraron el papel de esa comparsa que fue de Cotuí a representar a Cotuí. A partir de ahí, entonces, Cotuí tiene un antes y un después. Pero eso se lo debemos de agradecer, reitero y repito, a Francisco Rincón Santos. En el año creo que de 1985, 90 por ahí, quizá en las postrimerías de los 80 o a comienzos de los 90, se estrenó un premio nacional de carnaval, llamado Felipe Abreu, en honor a un carretero de La Vega llamado Felipe Abreu. Eso se instituyó, quien hizo esas investigaciones y todo eso fue el gurú de la República Dominicana en cuanto a carnaval, el padre del carnaval de la República Dominicana, Juan Dagoberto Tejeda Ortiz. Ese melenú que ustedes ven por ahí que anda con unas batolas y unas cosas, ese, que es blanco de verdad, porque sus padres son blancos de Canarias, de las Islas Canarias de España. Sin embargo, él quiere ser negro obligado a la fuerza, pero no ha podido, porque no ha podido teñirse. Ese señor instauró un premio llamado, o sea, sugirió, porque él era miembro de la Comisión Nacional de Carnaval, que sí estaba por decreto ya hecha. Entonces sugirió que se hiciera ese premio llamado Felipe Abreu. Y ustedes saben a quién fue el primero que se le entregó ese premio nacional de carnaval llamado Felipe Abreu. A nada más y nada menos que a Juan Francisco Esteves. ¿Quién es Juan Francisco Esteves? Imagínate, un recogedor de botellas que anda por ahí molestando, ya al ver, no sé, haciendo cosas. Pues ese
que le dicen Jesús María, que así que todo el mundo lo conoce en el área de carnaval, a Jesús María, fue a la primera persona en este país, República Dominicana, al cual se le entregó el Premio Nacional de Carnaval, Felipe Abreu. ¿Por qué se lo entregaron? Porque sus disfraces eran feos, porque sus disfraces eran bonitos, porque para salir de él, o para darle 3 pesos para que lo comprara de yuca. ¡No! Se lo dieron por los aportes que él ha hecho para la preservación de ese personaje de carnaval que es historia en nuestro país, llamado Los Platanuses. Entonces, a ese señor, a mí me da como que me voy subiendo, a ese señor que la gente lo mira y no lo ve, que la gente lo oye pero no lo escucha, que la gente los pasa por desapercibido, ese señor es una gloria del folclore de la República Dominicana. Y sin embargo, la gente pasa por ahí y lo que ve es muchas botellas y dirá, mira cómo esa pobre gente se viven. Sí, pero sin embargo, él lo único que tiene es que le falta dinero para comer o para vivir. Pero es rico. ¿En qué? ¿Por qué? Porque ese se siente orgulloso de sus ancestros. A tal punto que todavía al día de hoy no ha dejado ese señor de recoger sus hojas, sus higüeros y hacer sus disfraces de plátano. Ese fue la primera vez que se dio ese premio aquí. Obviamente, con el tiempo han habido otros Felipe Abreu. ¿A quién más le han dado Felipe Abreu aquí? Pues a este que está hablando con ustedes hoy. En el año, no recuerdo, en el año creo que 2014. En el 2014, a mí también, yo fui merecedor del Premio Nacional de Carnaval Felipe Abreu. ¿Por qué me lo dieron? Ustedes sabrán si me lo merezco o no. No tengo que entrar en detalles por eso. Pero también a mí me lo dieron. Y nosotros, igualmente, hemos tenido aquí 2 reinas nacionales del carnaval y un rey del desfile nacional del carnaval. ¿Quiénes han sido esas 2 reinas? Bueno, la primera reina del carnaval dominicano que salió desde Cotuí fue Ramona Viloria, Ramona Cunca. A Ramona Cunca se le dio ese reconocimiento por la labor que ella venía haciendo, conjuntamente con otras personas. Hace un par de años, tal vez 3, no sé, 4, llegó la oportunidad nuevamente de darle a Cotuí la oportunidad de tener una reina. No fue de que ya por consenso aquí, sino porque las cosas han cambiado mucho. Entonces es la Comisión Nacional de Carnaval quien elige al rey y la reina. Esta vez nosotros teníamos allá en el Ministerio de Cultura ¿cómo se llama? El director nacional de folclore, que era Reyes Moore. Y Reyes, conjuntamente con Dagoberto Tejeda, se encargaron de llevar dentro de la terna y proponer que la reina fuera Pequita. Cuando Dagoberto se atrevió a motivar la candidatura de Pequita, nadie le puso objeción. Cuando él dijo quién era Pequita, todo lo que había hecho Pequita por el carnaval de Cotuí, por el embellecimiento y por la riqueza que le había aportado al carnaval de Cotuí y al carnaval cotuizano, y sobre todo hablar de esas damiselas que son terribles, las damiselas. No hay un grupo de carnaval en la República Dominicana de mujeres como las damiselas, no lo hay. Y si, que me busquen uno y que me lo enseñen, que me digan por qué, para entonces yo defender también a las damiselas. Entonces se eligió como reina a Eugenia Torres Rodríguez, a Pequita. Óigame, ya llevamos 2 reinas. Bien, y felicidades, Pequita. Hoy, 27 de febrero, tú cumples años. Muchas felicidades. Aunque yo sé que voy a verte un poco más tarde, porque no estoy visto hoy, pero te estoy mandando desde aquí mis felicitaciones. 27 de febrero, tú cumples tus 50 años. ¡Ay, lo dije! Me jodí. Al año siguiente viene otro reinado para Cotuí. Vaya, esta vez es del rey del carnaval. Y esta vez, entonces, le tocó el reinado a este que está hablando con ustedes, Juan Francisco de Jesús Vázquez Acosta, alias Juanpa. No fue a Juan Francisco Vázquez Acosta que nombraron, fue a Juanpa que nombraron rey de carnaval. Entonces Juanpa es un personaje de Cotuí, por lo tanto fue a Cotuí que le ha correspondido por tercera vez tener el privilegio de abrir
el desfile nacional de carnaval con el rey o la reina. Eso es así, ¿entienden? Clima produciendo. ¿Tú lo estás viendo?